En ese relajo que miran ahí en mi computadora, tengo el diagrama de flujo de Colosenses 1 del 15 al 20. No les puedo dar clases ahorita de cómo hacer un diagrama, así que otro día será. Pero bueno, lo más práctico es dividir el texto en oraciones, en frases, para poder ir desglosando cada uno de los significados de la oración propia. Vamos a hacer teología propiamente del texto. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De De Jesucristo. Jesús, de Jesús. Ahora, es interesante porque ese término de griego eikon se puede traducir como semejanza, parecido, literalmente estatua o un perfil. Imagen. En el contexto de Colosenses, cuando se habla de Él es la imagen del Dios invisible, en realidad está hablando de Dios manifestado. Bueno, esa imagen del Dios invisible, ese Dios manifestado, dice que es el primogénito de toda creación. En el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, el primogénito tenía que ver con autoridad, o sea, el hijo mayor es el llamado primogénito. De hecho, a Israel se le llama el primogénito de Dios también. Y tenía cierta preeminencia sobre el resto de la familia, sobre el resto de sus hermanos. La Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, traduce normalmente el término equivalente ahí como jefe. Y muchas veces en las religiones del cercano oriente, en la época del Antiguo Testamento, el primogénito tenía que ver con la deidad. Así se le conocía. Entonces, por ejemplo, Ra, que es el dios supremo egipcio, su hijo es Amón-Ra. ¿Por qué? Porque él era la imagen de Ra. Y aún en el judaísmo y en las religiones griegas se destaca a Dios como primogénito. O sea, a Dios, o sea, la deidad máxima, la deidad suprema, se le describe como el primero, el primogénito. Entonces dice, él, Jesús, es Dios manifestado y el primero, el primer ser sobre todo. Versículo 16. Esa imagen, ese primogénito dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahora, es interesante, ¿cuáles cosas? Todo. No deja el texto, abarca todo, porque dice, las que hay en los cielos, cualquier idea que los oyentes tengan acerca del cielo. Y si estamos hablando del contexto del Nuevo Testamento, el cielo era el lugar de habitación de los dioses, ¿verdad? Las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles. Más adelante hay separo ese versículo, esa parte del 16, ahí ustedes miran una X que aparece ahí. Esa parte del versículo 16, cuando habla de cielos, obviamente está hablando de lo invisible. Y cuando habla de tierra, está hablando de lo visible. Ahora, en ambos escenarios o en ambos planos de una realidad, hay tronos, dominios, principados y potestades. Todo eso, todas esas cosas que no se miran y que se miran, fueron creadas por medio de él y para él, o sea, para ejercer dominio él. En el antiguo judaísmo, estamos hablando antes de la época de Jesús,
aceptaban que Dios creó todo el mundo, lo visible y lo invisible. Cuando nosotros hablamos de potestades, dominios y principados, en el contexto de Colosenses, se habla de la palabra ángeles como signo de adoración también. Ahora, no necesariamente Pablo aquí o el que escribe está haciendo una especie de clasificación o categoría de ángeles buenos o malos. Quiere decir, una categoría son tronos, una categoría son dominios, otros principios de potestades. En el gnosticismo esos son, yo les dije en la clase anterior, son lugares y seres a la vez. Son semidioses o son lugares donde habitan esos semidioses. Esos eones, que más adelante voy a hablar un poquito de eso. Antes de entrar, este es como un repaso de ese texto, hermano. Bien, entonces, si ustedes se fijan, lo que hay en los cielos, este es un paralelismo parecido a la poesía hebrea. Cielos invisibles, tierra visible. Entonces viene después el versículo 17, la primera parte, dice, y él, o sea, ¿quién es él? Jesús, es antes de todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Lo visible, lo invisible. Lo visible y lo invisible. Lo que hay en la tierra y lo que hay en los cielos. Entonces, y él es antes de todo, y todas las cosas subsisten en él. Muchas enseñanzas de los filósofos griegos, perdón por ese ruido, muchas enseñanzas de los filósofos griegos era que Zeus o el Logos es la razón divina en el pensamiento helenista, es que todas las cosas por medio de él se mantienen juntas. Es interesante, todas esas cosas, visibles o invisibles, subsisten a través de él. ¿De quién? En este caso el texto de Jesús, de Cristo. Parecido, como les digo, a lo que dice el pensamiento filosófico griego o las enseñanzas rabínicas. Versículo 18. Y él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esa frase de que es la cabeza del cuerpo tiene que ver con que Cristo le da vida a ese cuerpo. Es otra figura que también toma ahí otra analogía que se hace ahí acerca de la iglesia. Vuelve a decir él, que es el principio. Golpeemos en la tradición judía, el principio era Dios. En el helenismo, el principio tiene que ver con el logos. En el cristianismo del siglo II, III, IV y V, y aún en el gnosticismo, el principio es el logos, y el logos es Cristo o la palabra, como dice Juan. Verbo. O verbo, se traduce como verbo. Aunque deberían, lástima que la traducción dice verbo, ¿verdad? Pero debería ser logos, creo yo. Y no palabra o verbo. Pero bueno, eso dejémoslo a los traductores. Lo que pasa es que el término logo Hermano. Déjeme terminar, porfa. El término logos es más integral. Es más integral que decir palabra o verbo. Entonces, el principio, ese principio que es el comienzo de todo, que es Dios, que es el logos. Por cierto, Juan 1.1 utiliza el término arche o arge. En este texto está arge también, y en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, Génesis 1.1,
Es en el principio creó Dios, en el arche creó Yahvé. El principio, el primogénito de entre los muertos, el primero, para que en todo la preeminencia, o sea, preeminencia tiene que ver con ser primero en rango. Está relacionado con tiempo, con lugar, con orden, con importancia. El Logos tenga la preeminencia de todo. Por cuanto esto agradó al Padre, que en él, en Cristo, habitase el pleroma. ¿Recuerdan el pleroma? La plenitud. El término griego es pleroma, la traducción es plenitud. Aunque pleroma se puede traducir como abundancia, cumplimiento, lleno, llenura, plenitud, etcétera, etcétera. Ahora, el interesante es termina el versículo 20 con esto. Y por medio de él, o sea, del primogénito, del principio, del que tiene la preeminencia, del logos, de la cabeza, de quien subsisten todas las cosas por él. Aquí otra vez está primogénito, de la imagen de Dios, o sea, del Dios manifestado, por medio de todo eso, que se describe a Cristo ahí. Él reconcilia todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Ya se dijeron arriba. En el versículo 16. Él reconcilia todas las cosas, las visibles o las invisibles. Se refiere a subordinación, sobre todo cuando se habla de las invisibles, más que a salvación. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo reconcilia esas cosas invisibles o invisibles? Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahí termina el pasaje. Es un pasaje, analizándolo así, bien complejo, porque ahí hay muchas aristas. Ahora, una de las maneras en que ustedes pueden estudiar el pasaje es de esta otra manera. Una estructura concéntrica. Bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Básicamente es encontrar relaciones, ya sea una relación sinónima o una relación antónima de las frases, una contracción, un contraste, una similitud, un paralelismo, etc. Usted lo puede hacer de diferentes maneras. Creo que si usted se pone a hacerlo, le va a salir no igual al que tengo yo. Pero bueno, esta es una ilustración. Posiblemente la parte más importante del texto, que es el centro, es el versículo 17 y el versículo 19. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto por cuanto agradó al Padre, porque en Cristo habita toda la plenitud, o sea, habita en realidad Dios, ¿verdad? Cuando habla, habita toda la plenitud. Entonces usted hace unas relaciones, ¿verdad? Mira el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Con qué lo relacionamos? Con el versículo 18, lo que está en rojo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Primogénito, principio. Primogénito de la creación. Primogénito de entre los muertos. Esas son las relaciones a las cuales me refiero. Habla de preeminencia también. Él tiene la primera autoridad, o Él es la autoridad de todo. De ahí la otra relación, versículos 16 y 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ya hablamos, las de los cielos, las de la tierra, las visibles, los tronos, los dominios. Y el 20 vuelve a hablar de lo mismo, dice, y por medio de Él, estas cosas que fueron creadas también son reconciliadas mediante su cruz. Y cierra la estructura. Esto es como que usted va abriendo paréntesis y los va cerrando, y llega a un centro común. Nada más que aquí el centro son dos versículos, el 17 y el 20, el 19, que nos enseña que en Él subsisten todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes de todo lo creado. ¿Y quién es antes de todo lo creado? Dios. ¿Y por qué? Bueno, dice porque
Pablo habla porque el escritor a Padre le agradó esto, que habitase toda la plenitud. Bien, para entender cierto vocabulario de esto, estaba viendo, haciendo unos diagramas acerca del gnosticismo. No necesariamente esto les va a entrar en examen, ¿verdad? Solo para que entiendan cómo funciona esta parte de la doctrina gnóstica. Primero, tenemos dos planos. Lo voy a minimizar. Un poquito más. Esta línea azul me divide el mundo material de Platón con el mundo de las ideas o el mundo espiritual de Platón, conocido en el gnosticismo como el mundo espiritual y el mundo material. Este plano. ¿Qué hay aquí en el mundo de la materia? Todo lo que vemos. ¿Qué hay en el mundo espiritual? Bueno, lo que no vemos, y solo es alcanzable a través del conocimiento que nos da la gnosis. En el mundo de las ideas, o sea, que es un paralelismo al mundo de las ideas de Platón, el gnosticismo toma esas connotaciones. Está el uno. Perdón. El uno es como la fuente primordial del pleroma. ¿Ah? En la región de la luz. Podríamos decir que es el Dios supremo. Solo que normalmente no es visto como Dios, a veces es visto como el universo, ¿verdad? Me hago uno con el universo, creo que ya los había dicho. En el mundo del gnosticismo es el Dios supremo. ¿Qué crea los dioses menores o los elementos? A la parte del uno existe el pleroma. El pleroma no es un dios. El pleroma podríamos decir que es la fuerza de los poderes divinos. Eso sería el pleroma. En esa doctrina gnóstica, que es muy, muy influenciada, y en el cristianismo del siglo II y III, y en Juan lo vemos, viene el uno y tiene emanaciones que se le conoce como eones, ¿verdad? Bueno, eso está relacionado con el pleroma, porque el uno como que descarga el pleroma sobre los eones. ¿Qué son los eones? Bueno, en el gnosticismo son las inteligencias eternas o entes divinos, y estos pueden ser ángeles, principados, potestades. Hay dos muy conocidos por ustedes, que inclusive ustedes hablan de eso constantemente con nosotros cuando estudiamos teología, que son Sofía y el Logos. Sofía y el Logos son dos eones. También está el demiurgo. El demiurgo es una entidad sin ser necesariamente creadora, también es impulsora del universo, solo que es más visto como el ser negativo en este mundo espiritual gnóstico. Ahora, lo interesante aquí es que el uno envía a Logos a salvar la humanidad del desastre del demiurgo. Eso se parece a algo que ustedes conocen. Porque el Padre envía a Logos a salvar lo que se había perdido. En este caso, de las fuerzas del mal, del enemigo, del diablo, etc. En ese otro plano espiritual existen los tronos, dominios, principados y potestades. Bien, no quiero abundar más, no sé si tienen preguntas, esto es solo como una amplitud para que podamos entender algo acerca de este pasaje de Colosenses, que no es tan simple.
No es tan simple. Bueno, no sé, voy a seguir entonces con Colosenses, ahí tengo la No. presentación. Dígame. De acuerdo al cronista Flavio Josefo, que es el que nos permite entender un poco la historia antigua y también lo que pasó después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, así como Hechos nos ayuda. Los griegos atacan a los judíos porque dicen que los judíos son recientes, son como un apéndice de la historia grecorromana. Y Pablo Josefo, ¿cómo se llama? Josefo, Flavio Josefo, defiende la antigüedad de los judíos, incluso en varios libros, y el argumento contra Pion, él se refiere a la antigüedad del pueblo judío. Y usted sabe que mucha de la literatura de la Septuaginta se supone, o nosotros como judeocristianos, asumimos, porque Dios es Dios y porque creemos en Dios, y por eso estamos aquí, que la literatura y toda la tradición oral del diluvio, de Génesis y toda la Septuaginta influenció a otras naciones y a otras religiones que coexistieron con el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? En Babilonia, en Siria, cuando se fueron formando toda esta gente de, ¿cómo se llama? Allá en Babel, ¿cómo se llama este señor? Me olvidó ahorita el nombre, pero de la diosa del cielo. ¿Cómo se llama? Acherá. No. Nimrod. Zoroastro, Nimrod, todo eso, e incluso en otras religiones más lejanas, África, etcétera, también ellos hablan de un diluvio, hablan muchas cosas parecidas a Génesis y a todo la Septuaginta. Yo pregunto, ¿usted cree que con todo lo que dice Flavio Josefo de los romanos y los griegos, que son escritores más fantásticos que cronistas, que no son estrictos con la relatoría de hechos históricos, sino que más bien son magníficos escritores fantásticos, ¿verdad? La Odisea, Homero, Zeus, y todo ese caos y todo ese drama, en lugar de tener clara cuál es su genealogía y cuál es la cronología de su desarrollo. Unos vienen de un caos donde el dios se come a los hijos y el otro viene de dos niños que maman de una loba, o sea, cosas bien fantásticas, distinto de lo que es la realidad humana y el mundo como lo plantea Dios a través de la Torá y luego la Biblia ya organizada. ¿No cree usted o qué posibilidad habrá de que Platón y desde Sócrates y antes, porque esto es de antes también, que ha venido como dándole forma a este pensamiento de las ideas, o sea, el mundo de las ideas y el mundo de la materia, y cómo el mundo de las ideas es primero la preexistencia en la idea para luego manifestarse en lo visible? Perdón, ¿cuál es la pregunta en sí, hermana? Me perdí en algo. La pregunta es que, entendiendo que ya se han hecho comentarios que los escritos de Dios del Antiguo Testamento han influenciado a culturas mucho más antiguas que los griegos, también hayan influenciado a los grandes pensadores filósofos griegos. Ah, ya. Yo creo que todo es un mundo de influencias, un mundo de contextos. Nosotros no podemos apartarnos de nuestra propia realidad, independientemente en qué año nacimos o cuándo nacimos. Así como en el Antiguo Testamento también hay influencias. Moisés tuvo influencia de los egipcios, ¿verdad? Los escritores veterotestamentarios, los profetas, tuvieron influencia de sus contextos. Igual los egipcios tuvieron influencia de los hicsos, etcétera, etcétera, los sumerios. Todo es un mundo de influencias a la hora de escribir, a la hora de plasmar pensamientos, a la hora de mencionar ideas. Igual en el Nuevo Testamento vemos influencia.
Pablo tuvo influencia griega, hebrea, romana. ¿Y por qué no podemos decir que los grandes filósofos griegos también tuvieron sus influencias? Cuando usted lee, por ejemplo, los presocráticos y habla de Anaxímenes, Anaximandro y todos ellos, algunos creían que todo lo supremo de la realidad tenía que ver con el agua, con el aire, con el fuego. Y eso viene de algún tipo de influencia de su contexto. Entonces, creo yo, de una forma particular, posiblemente algunos de ustedes lo comparten o no, todos tenemos influencia. De hecho, cuando escribimos teología, normalmente no partimos de un vacío. Los escritores del Nuevo Testamento no pudieron haber partido de un vacío, porque el mismo contexto les da herramientas para escribir. No es lo mismo escribir del coronavirus ahorita que dentro de 20 años o 30 años. Entonces vivimos un mundo de influencia. Y hay textos como este que acabamos de describir y que posiblemente tuvo una influencia griega o un prenosticismo. Aunque no queremos decir que esto es gnosticismo, simplemente la jerga, el vocabulario que utiliza el autor de Colosenses, va muy paralelo a esas teorías. Y mi objetivo ahorita era describirles qué complejo puede ser el versículo ya analizándolo desde ese punto de vista. Pero sí, hermano, yo pienso que todos los filósofos griegos tuvieron influencia y no escriben en un vacío cultural. Bien, yo quiero seguir con esto de Colosenses, solo quería cerrar con algunas cositas en Colosenses. La vez pasada habíamos hablado de generalidad de Colosenses. ¿En qué podemos resumir Colosenses? Bueno, Cristo es completamente, o lo que se habla de Cristo aquí, en el 2:10, se habla de que Él es la plenitud y que hemos recibido en Él esa plenitud. Por el otro lado, ¿se acuerdan de los elementos de la herejía colosense? Una herejía muy compleja porque hay mezclas de todo y que es tratada como una vana y engañosa filosofía y también es tratada como una naturaleza pecaminosa. Así es tratada esta herejía. Y el tema de Colosenses es la competencia completa de Cristo. Y vemos a la cabeza del cuerpo. Y contrasta esta idea de Cristo en Colosenses con la forma humana de ver las cosas, en este caso, ese pensamiento filosófico del momento. Digamos que es una cristología muy alta, creo que uno de ustedes mencionó en la segunda clase que Efesios era una carta muy alta en su lenguaje. Bueno, aquí tenemos una cristología muy alta. La verdad que para profundizar en cada uno de los libros de la Biblia necesitamos mucho tiempo. Y una buena carta para profundizar acerca de Cristo y la cristología, esa alta cristología, porque ustedes no miran aquí ese Cristo de los evangelios, ¿verdad? Es otro Cristo que se presenta aquí como que fuera otro y más presentado como Dios. Los invito a profundizar en cartas como Colosenses, ¿verdad? Que dediquen meses y si es posible años al estudio. El tema teológico aquí tiene que ver con la plenitud. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Cuénteme. Concisa, maciza y rapidita. Llevando el hecho de que Colosenses, Efesios y las cartas que estamos viendo llevan un alto lenguaje teológico y platónico. ¿Cómo llevar esto al cristiano del día, cristiano de hoy?
al feligrés, ¿qué repercusiones prácticas puede tenerle el que yo le diga, el que yo le hable de un mundo visible o invisible cuando actualmente la tendencia es el cientificismo, donde aquello que no está comprobado por el método científico cae en lo que es la especulación, y fe se relaciona básicamente a algo bastante vago, bastante ideológico, que no tiene mayor fundamento y mayor implicaciones que en mi propia vida privada. Pero ya en mi vida, de sociedad, tengo que resguardarla, ocultarla y, si es posible, ignorarla. ¿Cómo traer este lenguaje del primer siglo a situaciones prácticas y situaciones entendibles para el feligrés normal? Porque yo siento que en eso estamos perdiendo la batalla. Sí, gracias, hermano. En pedagogía, creo que es en pedagogía, hay un término que se llama transposición didáctica. Vamos a quedar ahí con ese concepto. Quiero hablar de un contexto que está sucediendo actualmente y que usted lo trajo a relucir y que creo que en algunas clases lo hemos mencionado, para darle toda una idea de lo que, o una posible respuesta. Fíjense bien, hermanos, hay una contradicción actualmente. Por una parte, el mundo, permítame que alguien está ahí con un ruido que parece viento. No sé si soy yo o alguien. Bien. Fíjense bien, hermanitos. Hoy el mundo es un mundo de contradicciones. Por una parte, sí, está ese cientificismo, ¿verdad? En el cual necesitamos una respuesta científica para todo. Bueno, si Cristo es Dios, ¿por qué es Dios? Y si Dios existe, ¿por qué existe Dios? Entonces hay que darles toda una estructura científica para responder. Y por otro lado, también el mundo posmoderno se está desentendiendo del conocimiento. Y quiere respuestas un poco más prácticas, místicas, existenciales. Vemos un choque en ese sentido. Uno, es difícil, y voy a empezar con esto, es difícil, hermano, que nosotros demos respuestas contundentes acerca de la fe. Una, porque nosotros tendríamos que racionalizar la fe, casi en toda su expresión. ¿Se acuerdan de San Anselmo, verdad? Y Santo Tomás también dijo estas palabras, el tema de fe y razón y fe. O sea, tengo que dar razón de mi fe y a la vez tengo que tener fe para mi razón. Es bien complejo esto de la transposición didáctica, en el sentido de, imagínense un conocimiento tan alto como Colosenses, o una cristología tan alta, donde a la gente no podemos desde el púlpito hablar todas estas cosas que hemos estado describiendo, del pleroma, la plenitud, el uno, ¿verdad? A la gente se le va a correr si usted habla de esto. Creo que en una de las, pues no sé si fue con ustedes, que en el púlpito, como dice el hermano, hay que hablar cosas prácticas, y si vamos a teorizar, inmediatamente tenemos que hacer un lenguaje holístico en el sentido de presentar, conocer, ser y hacer en cualquier contenido que nosotros estemos dando. Para mí, hermano, esa transposición didáctica tiene que ver con ese lenguaje holístico para presentar un tema tan complejo y que la gente lo entienda. Conocer, estudiar, entenderlo, ser, que ese conocimiento penetre y no solo mi ser intelectual, sino mi interior, y que haga una catarsis. Pero esa catarsis termina cuando yo hago.
Entonces, hacer. Llevar a los hermanos a ese conocimiento y que lo hagan suyo, que cambie y transforme sus vidas. Una carta como los Colosenses, para círculos a nivel de discipulado, pues uno tiene que hablar lenguajes prácticos como que Cristo es Dios. Se habla mucho de esa plenitud, ¿verdad? Dios, le agrada a Dios que su plenitud morara en Cristo, que la palabra de Dios es toda su plenitud y que las riquezas de pleno entendimiento están en la persona de Jesucristo. No es un fantasma de Jesús. Cristo fue real, es real. Entonces, los destinatarios de Colosenses, pues, posiblemente eran unos destinatarios con conocimiento. Yo creo que tenemos que enfocarnos a hacer una transposición didáctica de tal manera que nuestro lenguaje tiene que ser holístico y entender que primero tenemos que conocer, después tenemos que ser y después tenemos que hacer. Y para mí ahí está la clave de entender. Por ejemplo, una carta como Colosenses. Y el conocimiento también es gradual, por eso hablamos de transposición didáctica. ¿Qué nos enseñan en los primeros pasos del discipulado? Esto. Después en las escuelas de fe o ¿cómo le llaman algunos? Células, no sé, etcétera. Ya un conocimiento un poco más profundo, pero siempre llevarlo a la práctica. Cualquier conocimiento, incluyendo alto, hay que llevarlo a la práctica para que la gente lo entienda, porque si solo lo dejamos a nivel de filosofía es muy difícil. Ahora, ¿por qué necesitamos ese conocimiento alto? Para dar respuesta a algunos, que como usted dice, pues vamos a tener que quedarnos callados porque no hay respuesta. Ahora, en la mayoría de cristianos no hay respuesta para esas preguntas que hace el cientificismo o el posmodernismo, porque la mayoría no lee, no estudia, no analiza, no comprende. Pero para mí lo más importante, no interioriza. No hay catarsis, no hay cambios. Es bien difícil. Pero si no hay transposición didáctica y no hay lenguaje holístico y no hay conocimiento, no hay conocer, ser y hacer, es muy difícil entonces que nosotros demos respuestas concretas, contundentes a un mundo adelantado en tecnología, que necesita respuestas científicas, estructuradas, pero también un mundo que a algunos ya no les interesa inclusive el conocimiento. Creo que fue muy amplia mi respuesta, pero bien complejo también decir, esto hagamos. Cada uno de ustedes se ha enfrentado con esa pregunta. ¿Qué le decimos a la gente? ¿O qué le enseñamos? Cuando la Biblia es muy, ¿cómo les digo? Es muy extensa en conocimiento. O sea, si hay, imagínense ese diagramita que ya les diseñé. Eso requiere también días de estudio y hacerlo. Es muy difícil venir y en una clase de la iglesia hacerlo. Pues la gente no lo va a entender, empezando porque necesita conocimientos de gramática, español y todo eso. Bien, me pasé mucho, creo, del tiempo. Pero no sé, hermano, una semillita que le haya quedado en mi respuesta y a los demás me voy satisfecho porque sí, bien complejo. A mí solo me gustaría agregar algo, y es el hecho que, bueno, a su respuesta, no sé si me da un minuto para decirlo, y es el hecho de que si nosotros no somos capaces de trasladar lo que nosotros encontramos dentro del texto a la hora de la proclamación, entonces creo que sería únicamente una enseñanza para nosotros y no como lo corresponde, que es la proclamación del mensaje. Entonces nuestra responsabilidad como ministros, como predicadores, es poder trasladar, hacer eso, de llevarlo del texto a lo que es el púlpito. Y solo una
Es una observación y es el hecho de que sí es posible aplicar la carta de Colosenses a nuestros sermones o a nuestras predicaciones. Si tomamos en consideración de que Colosenses habla de la unidad, pero también habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nosotros tomamos eso, nos damos cuenta de que lógicamente sí podemos enseñar a la iglesia de que los principios de la cristología, aunque tenga un nivel muy alto, pero y trasladarlo y enseñarlo de que Él es la potestad que está sobre la iglesia. Sí, o sea, sí se puede, claro que se puede. Tiene que ver mucho el papel, juega un papel importantísimo de la hermenéutica, sobre todo la relectura y la contextualización del pasaje bíblico, porque a los oyentes originales hay una intención, un propósito para ellos, pero a los oyentes de hoy es otro propósito, otro tema. A nosotros, aunque tenemos mucho misticismo en el mundo, en realidad no vamos a estar hablando del gnosticismo a la hora de predicar. Pero en estos círculos sí podemos abordar en eso para que entendamos cierto contexto, cierto trasfondo cultural, religioso, porque de eso se trata la relectura. Si no hay una correcta relectura o un puente hermenéutico, muchas veces el texto bíblico o cae en un fundamentalismo terrible o en palabras vacías, aunque sea la escritura, ¿verdad? Realmente el Espíritu Santo tiene que guiarnos a nosotros a hacer una buena relectura, un buen puente hermenéutico, pero el papel es de nosotros, hermano. Es muy importante que usted y yo nos dediquemos al estudio profundo de las escrituras constantemente, a leer Biblia, analizar, aprender a hacer interpretación, hacer relectura. Bien, solo termina entonces. Otro tema teológico tiene que ver con las riquezas en Colosenses, pero no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Generalmente se habla de tesoros, de galardón, y este es un buen tema para llevarlo a la praxis, ¿verdad? Cuando Colosenses habla de herencia, ¿cuál es la herencia? Esto tiene que ver con el tema salvífico, que se trata como riquezas gloriosas, como tesoros, como galardón, como premio. Es interesante, ¿va? Para estudiar Efesios, creo que el orden sería estudiar Colosenses primero, fíjense. Que nosotros tengamos una idea de la cabeza primero y después del cuerpo. Bien, yo quiero dejar aquí este tema de Colosenses. Podemos seguir abordando, pero igual tengo que cubrir parte del temario. Yo los invito a leer sobre Colosenses. Creo que es una de las cartas más complejas en ese tema del lenguaje alto, igual que Efesios. Romanos también anda por ahí. Entremos a una carta que a muchos les gusta por el tema del foro. ¿Se acuerdan la pregunta del foro? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un texto que se ha utilizado, no sé si hasta se ha abusado existencialmente acerca de ese texto. Yo creo que todos lo hemos utilizado así alguna vez. Es cuestión de fe también, ¿verdad? Filipenses, conocida como la carta del gozo. Por cierto, cuando un pequeño paréntesis, esta clase la vamos a terminar cerca de las 11:30, 11:25. La carta del gozo, amados hermanos, se le conoce a Filipenses. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Hechos del carcelero de Filipo? Ahora, Pablo no está preso en Filipenses y escribe Filipenses. Ya vimos que posiblemente estuvo en Cesarea y escribió entre el 58 y el 60, o estuvo en Roma, casa por cárcel, entre el 60 y el 63. Posiblemente de ahí escribe Filipenses. Y considerada, creo que de la prisión, al igual que Filemón,
no tiene problemas tanto de autoría. Y no voy a hablar mucho de ese tema de la autoría. Bueno, aunque el tema general se deduce también del texto, Filipo, la carta está dirigida a la comunidad de cristianos en la ciudad de Filipo, y habla de los filipenses estar en gozo, regocijados en el Señor. Por eso hablamos de la carta del gozo. Es algo contradictorio, ¿verdad? Porque si el escritor está preso, él está hablando de gozo. Yo creo que una de las situaciones del ser humano en las cuales uno no puede estar feliz y contento es cuando está enfermo, tirado en una cama, casi moribundo, ya sea un pariente cercano a uno mismo, o estar preso. Bueno, no sé quién de ustedes ha experimentado estar preso, ¿no? Gracias a Dios ninguno, pero sí tenemos conocidos y parientes que han estado presos y es difícil, pues, la situación de estar preso y a la vez estar contento. Es una situación compleja. Bien, Pablo está escribiendo, posiblemente desde la cárcel, a los de Filipenses. Pablo expresa, hablando de la ocasión y propósito, palabras de gratitud a una iglesia, primero por un sostén material. En la carta se describe que Pablo les agradece por el sostenimiento. Aparentemente la comunidad le envía dinero con Epafras a Epafrodito, sí, a Pablo. Y Pablo también en este tema de la ocasión y propósito exhorta a la iglesia primero a rechazar la contienda, fíjense, y la vanagloria. Y pone a Jesús como ejemplo. Por cierto, en esta carta hay otro himno muy famoso. Un himno cristológico, que también sería bueno desglosarlo parte por parte y rumiarlo, comerse, que es el tema de la humillación. Famoso himno. Pablo también advierte contra los judaizantes, que parecido a Santiago, que agregan obras a la salvación por gracia. Y posiblemente también escribe contra un grupo interno de la iglesia materialista y perfeccionista, cuyo propósito era estar causando problemas. Trasfondo de la epístola. De las primeras comunidades que visitó, por no decir la primera iglesia en Europa, en su segundo viaje misionero. Lidia aquí fue una primera mujer convertida de Europa por el ministerio de Pablo. Eso lo describe Hechos, creo, 16 del 11 al 15. Pablo y Silas están en el calabozo, arrestados. Fueron sueltos, si ustedes se acuerdan, el tema del carcelero de Filipo, allá en Hechos capítulo 16. Digamos que nos abre un panorama de lo que era la comunidad. Filipos era en Macedonia, la antigua Macedonia, porque ya en tiempos de los romanos, acuérdense, eran provincias romanas. Y fue establecida después de la guerra civil romana, allá por el año 40, creo, sí, antes de Jesucristo, 50 a 40. Entonces, si ustedes se acuerdan de un triunvirato que hubo, de Cleopatra y de Julio César y de que se enemistó, bueno, por razones políticas, hubo una guerra civil romana y los vencidos se les perdonó la vida a la mayoría, generales, capitanes del ejército romano, y residieron en la ciudad de Filipo. Filipo por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Entonces, en esa ciudad que tenía la categoría casi de Roma, hablando legalmente, era conocida como la pequeña Roma. Los filipenses y los residentes, no solo en la comunidad, sino en la ciudad,
se vanagloriaban de la famosa ciudadanía romana. ¿Por qué? Por ese trasfondo, porque la ciudad de Filipo, la mayoría de sus habitantes eran romanos, militares, perdón, voy a tener que apagar un micrófono por aquí porque me están... Lo voy a tener que silenciar. Militares, hermanos, que se vanagloriaban de su ciudadanía romana. Esa era la ciudad de Filipo. Se hablaba latín en su mayoría y definitivamente el culto al emperador tenía una importancia suprema. Eso es clave, porque acuérdense la predicación de Pablo. Esa predicación de Pablo va dirigida a Cristo como el Señor, como nuestro Dios, el siervo sufriente, se humilló a sí mismo, etcétera. Entonces, permítanme que tengo otra filtración aquí de sonido. Tengo que estar en todo yo. Bien, tengo otro ruido por aquí. Sigamos con el trasfondo de la carta. Él estaba diciendo que Filipo era una ciudad meramente romana, con mayoría que hablaba latín, por su condición de ser una pequeña Roma. Perdón, estoy todo como afectadito a la garganta. Se hablaba latín y el tema del culto del emperador era muy importante. Y eso choca con el tema de Pablo y su predicación. Una de las cosas que posiblemente lo conduce a estar preso allá en Hechos era esa predicación, que atentaba contra el tema de la adoración al emperador. Pablo menciona a Epafrodito, quien posiblemente era un miembro de la iglesia, y con él la iglesia manda ayuda a Pablo. La carta menciona que Epafrodito se enferma y Pablo escribe para consolar a la iglesia sobre la enfermedad de este. También se habla del ministerio de Timoteo en la carta y se habla de Timoteo. Bueno, como ya les dije, los derechos de los ciudadanos de Filipo eran privilegios parecidos a los nacidos ciudadanos romanos y hijos de ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Por ejemplo, en Filipo, los ciudadanos estaban exentos de ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados, no podían ser arrestados, salvo caso extremo. Tenían derecho a apelar al emperador como ciudadanos romanos. Tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma. Tenían derecho a votar. Eran gobernados por su propio senado y magistrado, bajo obviamente la ley romana y no necesariamente por un gobernador de la provincia de Macedonia. Por eso hablamos de la pequeña Roma. Y aunque la mayoría de ciudades romanas se vestían como romanos, en realidad en Filipo abundaba ese tipo de vestimenta, hasta los comerciantes. Y se comerciaba con la moneda romana. ¿Cuál era el idioma oficial? El latín. Eso era la ciudad de Filipo. Todo ese tipo de privilegios tenía un ciudadano romano. Entonces, si ustedes entienden eso de la ciudadanía, a la cual Pablo también apela, busquemos la ciudadanía de lo alto, la ciudadanía que nos da Cristo y no esta ciudadanía que ofrece Roma, que ofrece la ciudad de Filipo. La comunidad de Filipo, esta fundación, ya les dije, posiblemente
Es en el segundo viaje misionero que Pablo llega a esta. Y hay un dato curioso, que posiblemente no hay registros de los historiadores cristianos o del mismo Filón que hubiera una sinagoga judía. Uno de los elementos particulares del ministerio paulino es que siempre que llegaba a un lugar nuevo, visitaba la sinagoga judía. Le permitía el hecho de ser judío y rabino o fariseo, entrar a una sinagoga, inclusive hablar, dar el sermón y enseñar de Cristo ahí. En esta ciudad no había sinagoga. Para el judaísmo habría que ver 10 hombres varones circuncidados mayores de 30 para que se forme una sinagoga. Posiblemente esta primera mujer era una judía helenista que se convierte. Y el ministerio de Pablo en Filipo es caracterizado por el tema de las mujeres, hermano. Así como hoy, el tema de las mujeres es una pieza clave para el ministerio de cualquier pastor. Entonces hay que tener bien a las mujeres. No, son un pilar fundamental las mujeres en la iglesia hoy. Primero porque el contexto cultural, en la mayoría de los países de Latinoamérica, pues las mujeres son como más sensibles al llamamiento, al evangelio, y aunque no hay una desproporción entre varones y mujeres en Latinoamérica, sí hay en las iglesias. Bueno, en esta iglesia posiblemente entonces sus primeros miembros eran mujeres. Era una comunidad de mujeres. Hablemos algo del conflicto. Hechos nos relata que Filipos tenía, ya les dije, derechos de colonia romana. Hechos 16:12. Pero muchos de sus habitantes, ya les dije, eran militares o exmilitares provenientes del imperio. Posiblemente Pablo está predicando acerca de la autoridad que tiene Jesús, contrasta con la autoridad divina del emperador. Y eso lo pudo haber llevado a la cárcel. Por tanto, obedecer a la autoridad, dice Pablo, era obedecer a Dios. Por lo que aquí la autoridad tiene que ver con Cristo. Para Pablo y sus compañeros hay un solo Señor. Es que recuerden que el emperador era como Dios en la tierra. Entonces, si usted obedecía al emperador, obedecía a Dios. Ahora, Pablo habla de que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual hay que obedecer. De Hechos 16, del 16 al 18, por ejemplo, relata el encuentro de Pablo con la joven adivina. ¿Se acuerdan que esta se convierte? Pero es que hay un tema ahí, y es que esta joven adivina, los patrones se lucraban de ella. Y es otro tema que posiblemente también lleva a Pablo a la cárcel, o lo lleva a la cárcel. Les quita el negocio. Hay un tema de injusticia social ahí también. Hay un tema de explotación ahí. Para hacer una relectura latinoamericana. Ahí hay un tema de explotación. Utilizar. Porque eso del espíritu de adivinación tiene que ver con lo religioso, con el hecho religioso, ¿se acuerdan? En historia de la religión. Entonces, están explotando a base de la religión a esta mujer. Posiblemente es un retrato de la sociedad de Filipo ahí, ese hecho. Hay una desigualdad entre los patrones y los esclavos, donde a base de la esclavitud hay ganancias deshonestas. Ejemplo, el de esta mujer que es indefensa. Como les digo, ahí hay una buena relectura para hacer desde el punto de vista de la opresión
y sobre todo de los indefensos, en este caso la mujer. Siguiendo con el conflicto, el culto al emperador que se hace pasar por Dios, Señor, también permite explotar la religión y permite explotar al pueblo. Esto se parece a todo lo que han hecho todas las religiones a través del tiempo, en donde la clase sacerdotal y los reyes se han enriquecido también por el temor que ejerce el derecho de que ellos tienen el poder sobre las creencias, la religión, y los que son explotados son los débiles y los pobres. Pablo actúa en contra de eso y a favor de los marginados, desposeídos en nombre de Jesús. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuénteme. De hecho, es una pregunta que usted me hizo y he estado reflexionando en eso. En la primera pregunta del foro, yo le decía precisamente esa situación, que hay situaciones culturales que están inmersas en las escrituras y que deberíamos obviarla, por lo menos esa es mi postura. Hay cosas en la Biblia fue escrita en el siglo I bajo cierta cultura y después fue transmitida a nosotros los latinoamericanos, primero por Europa y después por la lengua los anglosajones. Ellos nos la transmitieron como ellos la entendieron y nos dogmatizaron. Hay cosas que las hemos aprendido por dogmática y las hemos aceptado por dogmática, pero no es nuestra realidad. Por ejemplo, la ideología de género, que aunque en algunos aspectos es bastante extremista, en otras tiene su razón. Y vemos una gran discusión, por ejemplo, entre ministros de si deben o no haber pastoras. Es lícito que hayan pastoras. En su pregunta era acerca del matrimonio. Pablo primero nos dice, les decía yo, Pablo primero nos dice que nos sometamos los unos a los otros, pero después dice que la mujer se someta al varón, pero en ningún momento le dice sométase el varón a la mujer. De hecho, en Corinto le dice de que él quiere que la mujer se calle. En nuestra realidad, eso es traducido como violencia, en nuestra realidad. Y nosotros podemos enseñarle, así como dice la Escritura, dogmáticamente acepte esto, porque así dice la Biblia. Pero la gente dice amén en los cultos y cuando sale, borra el cassette y se comporta como es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nadie hoy en día va a aceptar lo que dice la Biblia con respecto a temas de género y temas el que está usted tocando, explotación social, explotación laboral, explotación familiar, cosas que pareciera que la Biblia avala. Y si entendemos de que esto es algo contextual, que Pablo es hijo de su tiempo, de que esto fue escrito en el siglo I. Hace poco, estoy haciendo bien larga la pregunta, pero hace poco miré un video acerca de las películas antiguas de James Bond. Muchos de ustedes no las vieron. Yo estoy más viejo, pero eran de mis favoritas. Y fíjese que hacía un análisis que me llamó mucho la atención. Y es que en esas películas donde nosotros queríamos ser como James Bond, realmente hay una violencia hacia la mujer, donde el protagonista agarraba a la fuerza a las mujeres, la golpeaba y denigraba a los de otras razas, ya sean negros y ahorita que está en auge el problema del racismo. George Floyd, el racismo. En estas películas se miraba cómo él trataba racistamente a personas de la raza china o japonesa o negros y los latinos pues no, porque ni aparecíamos en las películas. Entonces, ¿qué pasa ahora en nuestro contexto latinoamericano? Todo esto es contraproducente, o sea, no es aceptable. La violencia contra la mujer,
la violencia laboral, la explotación Sí. que existe en los trabajos, la marginación de la mayoría de los sectores. Estamos, a pesar de estar tan pegados a la primera potencia mundial, somos los países más pobres que hay en el mundo. Y no hay respuesta. La dogmática nos dice que agachemos la cabeza y cuando decimos algo diferente, parece Somos que ateos. somos sí, Herejes. señalados como herejes. Y aquí viene, entonces le devuelvo la pregunta porque sí me ha tenido dando vueltas. ¿Cómo hago yo para diferenciar cuando hay un ropaje cultural y cuando hay un principio bíblico en lo que está diciendo Pablo? Aunque eso me atente contra la dogmática y contra el hecho, o que me señalen como hereje porque estoy diciendo algo que en la Biblia dice lo contrario. Por ejemplo, mi postura con el matrimonio es de que lo que existen son roles, no existe tal cosa como una cabeza. Pablo dice todo lo contrario, pero yo lo entiendo como una situación cultural. ¿Cómo hacer para distinguir? Y lo que usted está hablando, y refiriéndose a lo que usted está hablando sobre la explotación, sobre la marginación, sobre la violencia, es algo que vivimos nosotros, no lo vive el europeo, no lo vive el anglosajón, lo vivimos nosotros los latinoamericanos y sobre todo aquí en Honduras. Que correcto, en la capital se disfraza bastante, se mira menos, pero señores, allá afuera en los territorios de tierra adentro, eso es algo normal, que una mujer sea humillada, golpeada, violada, eso es de lo más normal, incestos por donde sea. Entonces, ¿cómo separar el principio con el ropaje cultural? Hay una línea muy delgada, es bien complejo, a veces hasta la experiencia tiene que jugar en todo esto, porque sí, no necesariamente todo ropaje cultural es aplicable, ¿verdad? Porque si todo ropaje cultural fuera aplicable, es bien complejo. En África, por ejemplo, hay iglesias evangélicas donde el pastor es bígamo, tiene varias esposas. Pero la moral occidental condena eso. Es como un ejemplo de cómo varía por el contexto. A un norteamericano, ¿qué le va a estar interesando aplicar este texto de Filipenses o de Hechos 16 acerca de la explotación cuando ellos son los explotadores, no los que son explotados? Creo que tenemos que ver una comparación entre el ropaje cultural y lo que hoy estamos viviendo para poder aplicarlo. Claro, es bien difícil porque muchas veces o lo estiramos el texto a tal grado como un chicle o nos encasillamos en la cuestión dogmática, o sea, en lo que dice la doctrina. El hecho de comer cerdo, por ejemplo, el hecho de no comer carne, el hecho de circuncidarnos, ver, a veces las prácticas las hacemos dogma. Ahora, decir que hoy hay explotación, eso no significa que sea un dogma, pero la Biblia da un principio acerca de la explotación. O sea, amar al prójimo significa no explotarlo. Ese es un principio, no necesariamente dogmática, pero lo sacamos de un ropaje cultural. Entonces, esa transposición didáctica que hace, perdón, ese puente hermenéutico que hay entre lo de ayer y lo de hoy, uno lo hace la experiencia, lo hace el estudio, lo hace no ser sesgado, porque cuando uno ya tiene un prejuicio va a ser muy difícil que hagamos contextualización. Ahora, los latinoamericanos tendríamos que hacer contextualización latinoamericana para que ese principio, esa enseñanza pueda penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero aquí fuimos evangelizados, por ejemplo, por norteamericanos que solo le ponían a uno la película del infierno y ya estuvo. Eso era todo. Y entonces más bien nos crea como un sentimiento de terror, de miedo.
No nos hicieron transposición didáctica, no hubo tal puente hermenéutico. Y entonces nosotros hemos aprendido en el caminar, en la experiencia, nuestro propio contexto. ¿Qué tiene sentido para nosotros la Biblia si fue escrita hace más de 2000 años? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento si eso fue hecho por Israel? Bueno, hay principios aplicables, pero hay una línea muy delgada entre esos principios, convertirlos en doctrina, en dogmática, o esos principios, convertirnos o contextualizarlos para poder aplicarlos y sacar una enseñanza. Porque es el tema de las mujeres, por ejemplo. ¿Se acuerdan si aquí se enseña que no hay que usar pantalón, pues? Pero la vestimenta de la mujer y del hombre en tiempos de Jesús, en tiempos del Antiguo Testamento, era casi similar. Si la única diferencia era el tiro de la pretina y la extensión de las mangas y de los tobillos. Esa era la única diferencia. Y que de repente el hombre usaba dos en vez de uno. Pero aquí se ha aplicado ese texto a que no hay que usar pantalones porque la Biblia dice que el hombre no debe vestir, perdón, la mujer o el hombre, ropa de mujer, o a la inversa, la mujer no debe vestir ropa de hombre. Esa es cuestión cultural. Ahora, ¿es un principio contextualizado? No. Pero el tema de la explotación es algo cultural, sí. Contextualizado, sí tiene valor. Porque hay otro principio detrás, el tema de amar al prójimo. El tema de verlo como a nosotros mismos. Entonces, una estrategia que pueden utilizar ustedes es qué tanto es aplicable, pero que lo arrope otros contextos a ese principio, como el tema de amar al prójimo. Pero es bien difícil, hermano. Hay que estudiar mucho, hay que releer bastante. Hermano. Sí. Rapidito, porque ya nos vamos. Cuando no es en relación al dogma, que el dogma cobra fuerza y como decían las hermanas al principio, cuando uno no es estudioso y cuando uno no, y como ha estado diciendo usted repetidas veces, cuando uno no hace ese puente hermenéutico, cuando uno no hace ese esfuerzo para enseñar, porque entonces todo es dado per se, no porque hay una razón ética que le respalde, sino simplemente hágalo porque usted es un ignorante, o como dice ¿cómo le dicen en la iglesia católica? Le dicen no dicen fieles. Bueno, anyway, pero significa, sí, no, es una palabra, pero significa ignorante. Entonces están los del clero, que son los que saben, que estudian, y están los otros que no estudian, entonces ellos son ignorantes. El laico. Por tanto, el laico. Sí, el laico es el que no sabe. El que no sabe. Entonces, exacto, y de ahí nace un dogma. Cree porque tiene que creer, no porque sepa. Sí, eso está como que, bueno, uno aprende mejor que le digan todo o haciendo. Haciendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente hemos crecido enseñado por otros y nos ha costado. Gracias a Dios ustedes están en este círculo y han aprendido solos. Pero es más fácil, hermano, que le digan las cosas, le digan qué hacer a pensar. Claro. ¿Cómo estamos? Y entonces, pero ahí entra otro factor cultural, ¿verdad? La pereza, la falta de formación. Hoy tenemos problemas por el coronavirus, en parte por la cuestión cultural. Algunos dicen, no, es que es cuestión de sentido común cuidarse, pero es que hay gente que ni siquiera ha desarrollado el sentido común porque ha sido oprimido culturalmente y educacionalmente por generaciones, por un montón de cosas, instituciones y gobiernos. Entonces, yo les invito, y estoy concluyendo ya, vamos a seguir hablando un poquito del conflicto el lunes, y entrar a Filemón. Tampoco se queden con lo que yo digo, o sea, usted tiene que investigar, usted tiene que leer, usted tiene que practicar su hermenéutica, hermanos.
Los profesores y los maestros tampoco somos, uno es un guía, a este nivel es un guía. Entonces, que el Espíritu Santo lo guíe, pero por favor, siéntese un día y lea toda la carta a los filipenses. Por ejemplo, ya a esta altura, aparte de leer el libro que han estado leyendo, ¿quién de ustedes ya leyó toda la carta a los Efesios? ¿Quién leyó toda la carta a Colosenses? ¿Y quién ya leyó Filipenses? Si no la ha leído esas 3 cartas, por favor, antes del lunes léame esas 3 cartas para que se empape de lo que estamos hablando. Bueno, yo quiero terminar con esto entonces. Estudie, esta semana viene el examencito, el 20, lo programamos. Ya estamos entrando a la mitad. Espero que el libro que les tocó leer ya esté al menos hasta la mitad leído. ¿Por qué? Porque aquí les voy a aplicar la llave de la plataforma. Si eso se cierra, yo ya no recibo tarea. Así que, por favor, yo los estoy exhortando, terminen esa tarea de la lectura del libro. La mayoría está cumpliendo con las tareas y con los foros. Solo revisé como 5 ayer, antier, porque solo 6 habían participado. Espero que los demás ayer en la noche y hoy participen en el foro, porque eso me ayuda también a ver usted cómo escribe, su grado de reflexión, si está aprendiendo algo. Perdón. Entonces es importante que participe en el foro. Hágalo y que vaya leyendo el libro. De los que no han participado, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere concluir? Y que de paso nos cierre la clase con unas palabras de oración. Del grupo, tengo 20. Hermano Daniel, yo voy a... A ver, hermana Vilma, dígame. Referente a lo que decía, muy interesante la pregunta que le hizo al hermano Mauricio, ¿verdad? Y Sí. sobre todo en esta parte contra la mujer, ¿verdad? En el caso de que sacamos una doctrina de algunos versos y saturamos pues el género, ¿verdad? Creo que es bastante interesante, me encantó la pregunta que él hizo, ¿verdad? Y sí me hizo la curiosidad de poder entender y respaldar con algo otras cosas, porque a veces Pablo parece que se contradice, como dice él, ¿verdad? Porque en Corintios da una reseña sobre el matrimonio y sobre todo lo que se debe y no debe hacer, y luego aparece en otro aspecto, ¿verdad? Entonces, creo que sí debemos de, por lo menos nosotros que estamos queriendo buscar un poquito más de conocimiento para poder trasladar de manera correcta a los demás, tenemos la responsabilidad de buscar eso, ¿verdad? Y saber contestar de forma correcta, quizás no como dice usted, lo vamos a saber todo, pero sí ayudar a otros a no caer en el error que a veces fragmenta la salvación de alguien o lo hace huir de la misma salvación. Amén, correcto. Les envié ya 2 presentaciones. En la segunda, que dice clase 4.1, es como un resumen de toda la carta, básicamente. Hermano Carlos Núñez, si quiere despedirnos en oración, decir algo, propias conclusiones de lo de hoy y esperamos que se sienta mejor. Supimos que estaba un poco resentido de salud, pero ya lo miro bien, más o menos, ¿verdad? Creo que ya podemos decir que pasó el susto. Sí, ya pasé el susto, pero no estoy muy bien para hablar, le cuento. Ah, ok, bien. ¿Quién más está conectado todavía? Ya se fueron todos. Uno de los, a ver, hermana, a ver, ¿qué se hizo? Él, Yerno Hablado, Joel, Yanni, tampoco. Bueno, a ver, Yanni, ¿nos quiere decir algo? Una opinión, un comentario y nos puede cerrar la clase con oración. Claro. Pucha, decía yo que si respiraba profundo no me iba a llamar. ¿Por qué? Decía yo, pero no. Está bien, está bien. Me parece muy interesante en cuanto a esta carta, cómo se desarrolla, lo que usted estaba explicando, si bien es cierto.
he estado leyendo las epístolas poco a poco y queriendo profundizar con los comentarios para tener algo más base, o sea, algo más sólido, ¿verdad? No solo lo que agarramos un versículo fuera de contexto y esto es, ¿verdad? Como decía el hermano Mauricio, que decía que las mujeres se callaran y realmente lo han tomado y lo hacen hasta en broma, pero no se sabe realmente lo que pasa en la sinagoga, ¿verdad? Y uno no entiende qué es lo que pasa entre las sinagogas, pues uno agarra eso y dice la mujer que se siente y se calle. Ujú. Y bueno, no, me parece muy interesante en realidad cómo se van desarrollando y cómo Pablo apoya a cada una de estas iglesias, las comunidades cristianas en las diferentes ciudades, para fortalecer y tener una buena base para el crecimiento de la misma. Así, a grosso modo, lo que puedo Amén. opinar. Bien, por hoy hemos concluido, hermanos. Gracias a todos y a todas por estar pendientes de la clase. Esperamos volvernos a encontrar el lunes próximo. No sin antes diciéndoles que se cuiden, que se guarden, cuiden a su familia en lo que cabe. Con esto del coronavirus, pues nos tiene todavía con tensión, pero fortalezcámonos en el Señor unos con otros, cuidémonos a los nuestros. Y como dicen por ahí en la televisión, aquí como que sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como cristianos tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. De los que no han hablado, que tengan la oportunidad de orar, perdón, para cerrar esta clase de las hermanas o de los hermanos que no han hablado. Alguien que tome la iniciativa, por favor. Y les agradezco a los demás, a los que han apoyado, han aportado a la clase. Dios los bendiga. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? ¿Una dama o un caballero? Yo voy a orar, Lick. A ver, hermana Abby. Ok, vaya, pues cerremos todos nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque todos estamos con salud, porque podemos respirar, porque podemos adorarte, Señor, porque podemos aprender más de ti. Y todo esto solo sucede, Señor, porque tú nos has escogido primero, Señor. Así que te damos la gloria y la honra a ti. Te pedimos, Señor, que envíes a tus ángeles a cada uno de los hogares, Señor, de los que estamos aquí reunidos y representados, Padre, a que lleven la provisión, el sustento, no solo físico y material, sino aquel sustento espiritual que cada uno necesita. Que todo lo que nosotros hemos aprendido, Señor, y conocido el día de hoy en este curso sea fijado por tu Espíritu Santo, Señor. Que entendamos, Padre, que una cosa sin la otra no puede existir, sino que van unidos el conocimiento y el Espíritu Santo. Sea sobre nosotros, Señor, te pedimos que guardes a nuestro maestro, a su familia, que nos lleves con bien, Padre, y que nos volvamos a ver todos sin ningún problema el día lunes. Te todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.